Aquí estamos, en el aire libre de Cooperativa. Mi nombre es Leonardo Busquet, esto es Los Notables, de sábado a sábado, de 17 a 19. Daniel Feierstein es licenciado en Sociología, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, es investigador del CONICET en el CONICET, mira. Che, lo lamento. La verdad que es una situación muy dura. Lo lamento. No hay que lamentarlo, hay que luchar, ¿no? Hay que luchar, de eso se hay trata. que luchar. Bueno, es investigador en el CONICET, en el Centro de Estudios sobre Genocidio de la UNTREF, en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, y profesor titular de la Cátedra Análisis de las Prácticas Sociales Genocidas en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Pero sigo adelante en su extensa trayectoria y aparece algo que fuera de micrófono lo conversamos. Es juez del Tribunal Permanente de los Pueblos desde hace una década. Y entonces, desde mi ignorancia, como diría Borges, bienvenido, mi querido Daniel. Muchas gracias, Leonardo. Desde mi ignorancia, ¿qué es el Tribunal Permanente de los Pueblos? Sí, el tribunal es... Quizás alguna gente, hablábamos fuera de aire, recuerda el tribunal, lo que se llamó el Tribunal Russell-Sartre, que fue la decisión de un conjunto de intelectuales y de figuras políticas, de jueces, de movimientos sociales, conducidos en ese momento por Bertrand Russell y Jean-Paul Sartre, de tener una intervención social en aquellos casos en donde estaban ocurriendo hechos de muy graves violaciones a los derechos humanos, pero había una negación explícita por parte de los organismos internacionales, en este caso Naciones Unidas, producto de la presión de su Consejo de Seguridad para ignorar lo que ocurría. En ese caso era el caso de Vietnam, fines de los 60. El tribunal Russell-Sartre tenía una segunda acción justamente con respecto a las dictaduras latinoamericanas en 1973, a partir... Lo mencionaba justamente en la editorial y estamos en septiembre, justamente a partir del golpe de Pinochet. Ya había habido el golpe en Brasil y entonces se hace un tribunal todavía antes de que fuera el golpe en la Argentina en el 76. Y entonces, justamente en 1976, este conjunto de organizaciones sociales hacen una reunión en Argel, en la capital de Argelia, y se conforma institucionalmente como Tribunal Permanente de los Pueblos. Y desde ese momento hasta hoy actuado en alrededor de 40 casos, un poquito más de 40 casos a lo largo de estos 40 años, justamente en situaciones donde es enormemente grave lo que está ocurriendo, pero no hay respuesta, no aparecen los medios de comunicación, no hay respuestas de organismos internacionales, no hay respuestas nacionales, y entonces la idea es un llamado de atención para la intervención internacional. A mí me convocaron a partir de todo mi trabajo, hará un poquito más de una década, a sumarme a algunas situaciones específicas cuando el tribunal tiene que intervenir, y en estos últimos años participé en las sesiones sobre la situación en Sri Lanka, que se hicieron dos, una en 2010, otra en 2013, en lo que está ocurriendo en México, que es tremendamente grave y también tremendamente ignorado. Uno tiene la idea de México como un país... una democracia americana, digamos, en realidad el nivel de destrucción, de asesinatos, de desapariciones, son cifras que ni siquiera se puede llegar a mensurar, pero que están arriba de las 100.000 personas en la última década, con lo cual es una sesión que fue el producto de un trabajo de las organizaciones sociales de unos 5 o 6 años de trabajo con reuniones en todo el territorio mexicano, y se cerró en el 2014. Y en el caso de Myanmar, que es un caso muy actual, se hizo la sesión el año pasado, en octubre del año pasado. Ahora estamos buscando convocar otras organizaciones para seguir movilizando el tema, porque la situación no se ha detenido de ninguna manera, está cada vez más grave. Se hizo una reunión en Malasia, en este caso, porque no pudimos entrar a Myanmar, se hizo en Kuala Lumpur, pero la idea es poder llamar la atención del mundo sobre estos casos. ¿El tribunal se convoca per se, se autoconvoca o es requerido? Es requerido y tiene una serie de normas que son muy interesantes, porque es requerido por las organizaciones que luchan en cada lugar, pero la idea es que sea un requerimiento conjunto. Esto es un modo de tratar de ayudar a estas históricas internas entre distintos grupos. Entonces, si hubiera distintos grupos que son afectados, pero uno quiere llamar al tribunal y otro no, la respuesta del tribunal es que
puedan hacer un acuerdo para que el tribunal pueda intervenir con respecto al conjunto de situaciones que se están viviendo. Me has nombrado hechos concretos. ¿Resultados? Varían en distintos casos. Yo diría que el resultado más importante ha sido poder permitir a los distintos grupos que están sufriendo esos hechos y que están luchando contra estos hechos articularse, actuar colectivamente, tener alguna instancia para que se vea internacionalmente lo que está ocurriendo. Eso ha sido muy útil y lo plantean la mayoría de las organizaciones. Ha sido muy útil en la producción de conocimiento sobre lo que está ocurriendo, esto es poder sintetizarlo. Generalmente se convoca a jueces que vienen de todo el mundo, que tienen años de trabajo y de desempeño en el análisis de estas situaciones. Entonces la idea es producir, las sentencias que produce el tribunal son como un recorrido muy sistemático por lo que está ocurriendo. O sea, en cuanto a su impacto, exacto. En cuanto a su impacto de poder detener esas situaciones, ha sido muy variable. En algunos casos sí ha generado respuestas. Por ejemplo, uno de los que me tocó participar, que fue el de Sri Lanka, generó mucho movimiento internacional y la necesidad del gobierno de Sri Lanka de abordar de otra manera lo que estaba ocurriendo. No han desaparecido los campos de concentración en Sri Lanka, pero sí podríamos decir que la situación, aunque sea, tiene otro nivel de visibilidad y ha tenido algunos niveles de respuesta por parte de la comunidad internacional y del propio gobierno de Sri Lanka. En otros casos el silencio continúa, es difícil de quebrar, ¿no? Situaciones como la de México, nos contactó en México la Corte Suprema mexicana, que iba a participar para hacer la defensa del gobierno mexicano, después finalmente decidió no venir, y lo han mantenido en la mayor oscuridad, pero lo que no quita que hubo más de 5.000 organizaciones en México que participaron, y poner a esas 5.000 organizaciones en contacto una con otra, para mí es uno de los mayores logros de la experiencia del tribunal. Hasta ahora Peña Nieto ha expresado un modelo neoliberal, no solo en lo económico, en lo social, en lo represivo también. Ahora viene... Y se abre un horizonte de López incertidumbre Obrador. con López Obrador, ¿sí? Yo creo que se abre un horizonte de incertidumbre porque va a ser... es una iniciativa muy contradictoria, hay muchos sectores muy distintos ahí adentro, pero bueno, incertidumbre en México hoy, al lado de lo que tenía México, es algo positivo, ¿no? Yo creo que hay sectores muy interesantes dentro de este movimiento social que ha triunfado en las elecciones y que expresa un hartazgo de la población mexicana. También han triunfado porque hay otros sectores que no son tan interesantes y que ahora se va a abrir la incertidumbre, digo, de ver hacia dónde se va a orientar el gobierno de López Obrador. Estamos con Daniel Feierstein. A propósito de su libro, digamos, a veces nos dejamos llevar por temas que aparecen inevitablemente, felizmente, en el diálogo, pero aquí hay que concentrarse en algo que es su último trabajo, es tu último libro, ¿no es mi cierto? último libro, acaba de salir. ¿De cuántos? ¿De cuántos libros? De los míos, el octavo. El octavo libro. Los dos demonios recargados, la diferencia de tono implica que hay un paréntesis, ¿sí? Los dos demonios recargados, seguramente Historia Urgente debe ser una colección de Marea, ¿no es cierto? Son 30.000 de Daniel Feierstein. De lo que hablábamos, que está profundamente ligado seguramente a la propuesta del libro que ahora nos vas a contar, surgió algo que me quedó en el tintero y que con la falta de memoria me parece que son hilos conductores de nuestra historia, el negacionismo, me parece. Sí, bueno, es uno de los temas, el capítulo 5 se dedica precisamente a tratar de pensar el problema del negacionismo, que diría es una de las lógicas de esto que yo llamo los dos demonios recargados, ¿no? El objetivo del libro es tratar de pensar cómo es que se está intentando reconfigurar nuestra memoria sobre lo ocurrido en los últimos 30, 40 años en la Argentina, y cómo por primera vez en todos esos años es en un sentido negativo, en un sentido contrario a una mayor elaboración de lo ocurrido. Y que eso es un caso muy interesante de Argentina, que ha tenido desde el fin de la dictadura hasta hoy siempre avances sobre los procesos de memoria. No siempre en los juicios, no siempre en las acciones institucionales, pero sí en lo que pasaba en la memoria popular. Y yo creo que es la primera vez en que esto está siendo puesto en cuestión
Y entonces yo lo llamo los dos demonios recargados porque me parece que es las lógicas de los dos demonios que estaban en los 80, pero que cobran otro sentido. Y una de esas diferencias es el negacionismo. Esto es, en los dos demonios había muchos problemas en esa representación que creo que tienen que ver con los problemas que tuvo la sociedad en los años 80, pero si había algo que no era parte de los dos demonios era el negacionismo. Entonces, negar lo que había ocurrido. Lo que se hacía era relativizarlo, ponerlo digamos, en espejo con la insurgencia y que esto es una operatoria conceptual muy cuestionable. Básicamente se lo ponía en espejo para justificar el juzgamiento de los genocidas, entonces uno puede decir, bueno, tenía un montón de problemas, pero tenía su sentido. En esta versión recargada aparece con mucha fuerza esta cuestión de ya no solo relativizar, sino minimizar el genocidio y tratar de focalizar toda la condena y la demonización en la insurgencia. Y entonces acá el negacionismo juega un rol fundamental, si lo hemos visto emerger. Yo diría que yo la ubico la petición de esta lógica hacia 2007, 2008, 2009, pero lo hemos visto emerger con mucha más fuerza porque comienza a ocupar incluso lugares institucionales con el triunfo del macrismo, y por ahí uno tiene algunas imágenes claras de cómo apareció esto, lo pérfido y otra cantidad de funcionarios comenzando a cuestionar las cifras de desaparecidos, comenzando a cuestionar Gómez Centurión la existencia de un plan sistemático, comenzando a cuestionar la apropiación de menores, comenzando a cuestionar la lógica de los campos de concentración. Cuando Gómez Centurión, mayor retirado del ejército, hombre que supo ocupar cargos tanto en la ciudad de Buenos Aires como a nivel nacional, está creo ahora en el Banco Central. Ahora en el Banco Central, estuvo en la aduana. En la aduana, cierto, y después pasó al Banco Central. Un hombre que estuvo en Malvinas y que después suscribió la corriente de los carapintadas, ¿no? Digamos, yo me quiero circunscribir a él. Yo no sé, cuando él decía lo que decía, si se refería al comportamiento de su institución, el ejército argentino, y la de su padre, un general de la nación que fue funcionario de la pasada dictadura cívico-militar donde se perpetraron la monstruosidad de delitos que todos sabemos que se perpetraron y que ahora pretenden o distorsionar o negar. Porque se había llegado, esto es como, es el juego de la oca, avanzás 5 casilleros y retrocedés 10. Es increíble, ¿no? O no sé si los argentinos no aprendemos más, o qué hay detrás de todo esto, si hay un sustento ideológico que aflora cada tanto, no lo sé. A lo mejor vos me podrás desasnar. Pero lo cierto es que se había llegado a instalar como criterio que la guerrilla hizo lo que hizo, equivocada, ¿no? Qué sé yo, bueno, en fin. Pero jamás podés equilibrar en un mismo plano, en una misma línea, a los movimientos guerrilleros con un Estado jurídico, orgánico, que jamás puede desplazarse al margen de la ley. Porque cuando el Estado se desplaza al margen de la ley, es lo que decía el doctor Nino, ¿no? En sus clases de Derecho, comienza el país de la ajuridicidad. No sé cómo lo ves vos. Lo que pasa es que es una de las diferencias, pero yo lo que planteo es que no es la única. Ajá. Y que en esta equiparación hay un montón de trampas. Porque una diferencia fundamental es esta, no es lo mismo lo que hace el Estado que lo que hacen grupos de particulares. Pero por otro lado, tampoco las acciones son las mismas. Claro. Esto es, llamar a todo violencia tiene el problema de igualar acciones que no son lo mismo. No es lo mismo una red de campos de concentración donde se secuestra sistemáticamente población, se apropia de sus hijos, se los tortura, que llevar a cabo la toma de una fábrica o una acción armada frente a un cuartel o un asesinato político. No quiere decir que ninguna de esas acciones no puedan ser cuestionadas. Lo que digo es, son conjuntos de acciones muy distintas, ¿sí? Muy distintas en las marcas que dejan en la sociedad, muy distintas en el carácter de las acciones, y muy distintas incluso en sus objetivos, ¿sí? En el sentido que ese plan sistemático de campos de concentración, secuestro, desaparición, asesinato, apropiación, tenía por objetivo
transformar la distribución del ingreso y generar una sociedad más injusta, que el conjunto de las acciones llevadas a cabo por las organizaciones insurgentes, aún las que decidieron asumir un cariz armado, buscaban una mayor justicia y una mayor igualdad en la sociedad. Uno puede hacer infinidad de críticas y creo que corresponde a cada una de las decisiones políticas que se tomaron por parte de esas organizaciones. Lo que no puede es comparar lo que es totalmente incomparable, ¿sí? ¿Cuándo surgió la idea de Los dos demonios, de tu último libro? ¿Qué fue el disparador? ¿Lo de lo pérfido? ¿Lo de...? No, antes. Yo diría que surgió en el 2015, surgió antes del triunfo del macrismo, porque yo ya veía con preocupación que estos discursos empezaban a calar mucho en la sociedad, porque yo lo que creo es que la memoria se construye siempre de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Y entonces creo que estas cuestiones que uno ve en el gobierno macrista son expresión de un trabajo que se comenzó a hacer bastante antes y que me preocupaba, yo diría hacia 2014, 2015, hay gente que lo logró ver antes, y yo lo identifiqué recién hacia 2014, 2015, que me empezaba a preocupar que esto de que sentía que había algunas de estas distorsiones, de estas manipulaciones, de estas negaciones que estaban calando mucho en sectores sociales, y me parecía que era por muchos motivos. Primero, porque no nos estábamos dando cuenta de con qué nos enfrentábamos, ¿sí? Uno tiene la idea como si fueran los años 80 y no lo son. Y segundo, que lo analizo en 2 capítulos del libro, lo que considero que son errores no forzados del campo popular. Es decir, también cuestiones que nosotros hemos hecho mal, y digo nosotros, organismos de derechos humanos, sindicatos, organizaciones sociales, en suponer que las memorias quedan fijadas para siempre y que todo lo conquistado no tenía marcha atrás, y comenzar quizás a encerrarse en hablarse a uno mismo y no percibir lo que estaba pasando en muchos otros sectores sociales. Y bueno, este fue el objetivo de salir con un libro a plantear estos temas. Ni que hablar cuando empecé a trabajar y la realidad me iba desbordando todo el tiempo. En algún momento tuve que ponerle un punto final, pero todos los días pasan cosas. Publiqué el libro que salió recién realmente, y la semana pasada fue la declaración de Patricia Bullrich diciendo que estábamos en medio de una guerra de guerrillas, ¿no? Entonces todos los días tenía cosas, pude incluir hasta donde llegué, pero cada día pasa otra cosa en este sentido. Quiere decir que, pregunto, esto no responde a grotescas declaraciones individuales de personajes aislados, sino que vos ves que hay una suerte de plan o algo orquestado como para decir, bueno, volvamos a protagonizar. Sí, no me gusta ser conspirativo en el sentido de un plan orquestado. Me parece que hay ciertos discursos que mutaron, que se transformaron y que comprendieron varias cuestiones que los sectores aliados a los genocidas no habían comprendido en los años 80 y 90, ¿sí? Y que ellos las comprendieron y nosotros no. ¿Sí? Esto es, por ejemplo, una cuestión que comprendieron es que es esto, que las memorias se construyen de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo, y que por lo tanto la impunidad también se construye de abajo hacia arriba. Entonces, en los años 90 se trató de imponer la impunidad de arriba hacia abajo y la sociedad argentina la rechazó, luchó contra la impunidad y la derrotó. Digamos, ¿no? Entonces esto muestra que cuando algo se impone solo de arriba hacia abajo no logra calar. Y entonces ahí hubo un giro para tratar de lograr una situación en donde fueran sectores de la sociedad los que reclamaran por esta impunidad. Me parece que en esta situación estamos. Fíjate que el gobierno macrista no ha planteado la impunidad, no ha terminado con la experiencia de los juicios, permite que estas cuestiones empiecen a difundirse, empiecen a trabajarse, y en todo caso se ubica como en una especie de rol de árbitro que cuando le empiecen a pedir, bueno, tendrá que evaluar qué hacer, o de igualar a los organismos de derechos humanos con los organismos que defienden, entre comillas, a los represores. Y entonces esto, una de las primeras acciones de la Secretaría de Derechos Humanos es decidir que iba a recibir a los organismos de derechos humanos y a organizaciones que nucleaban a los familiares de represores, que no es que no las tenga que recibir, pero además poner, otra vez, los dos demonios, poner al mismo nivel, ¿sí?, al familiar de un genocida con el familiar de alguien que sufrió los efectos de ese genocidio, ¿no? Te recuerdo que el ministro de Justicia, Garabano, ni bien asumió el gobierno actual, recibió a Biondini y recibió a Cecilia Pando. Exacto. Y cuando eso sucedió, que pasó intrascendente, quizá en un recuadro pequeño a un costado en una de las páginas interiores de los grandes diarios argentinos que manejan la información a piacere,
yo me preocupé porque digo, bueno, estamos en problemas. Claro, pero el problema es esta igualación, exactamente. El problema es darle legitimidad, pero por eso insisto que lo que me preocupa no es solo ni tanto lo que hace el gobierno, sino que estas instituciones logren en los medios de comunicación, en distintos lugares, logren que vaya calando el desarrollo de estas ideas, ¿sí? Me parece que es lo más preocupante, ¿sí? El tiempo dedicado durante 2014, 2015, 2016, 2017 a darle espacio mediático a estas visiones y la dificultad para salir a enfrentarlas argumentalmente es un poco lo que más me preocupaba y el origen del libro, ¿no? Salir a dar respuestas argumentales. ¿Por qué cala en la sociedad todo esto? Yo creo que por varios motivos. Yo creo que por varios motivos. Yo creo que siempre las representaciones tienen que ver con nuestras necesidades, ¿sí? Los dos demonios expresó en su momento necesidades de algunos sectores sociales, ¿sí? Que querían dejar el conflicto afuera, no preguntarse por qué es lo que ellos hicieron, por su propio rol. Me parece que acá hay un problema de que se dejó bajo la mesa, podríamos decir, justamente llevar a cabo un análisis crítico y vinculado a las luchas sociales de qué es lo que fue la experiencia insurgente en la Argentina. Creo que hubo algunos errores en los últimos años en cómo se trató de concebir la experiencia. ¿Sí? Esto yo cuestiono mucho, quizás no sé si nos dará el tiempo, pero cuestiono mucho el concepto de terrorismo de Estado. Me parece que fue muy fallido porque nos lleva siempre a la cuestión del terrorismo, y entonces hay un terrorismo de Estado, hay otro terrorismo, como que lleva directamente a la dualidad. Creo que el concepto de genocidio ha sido siempre mucho más claro y enfático para quebrar la dualidad, y entonces me parece que algunos errores, por eso los llamo errores no forzados, cosas que no percibimos, necesidades sociales, mutaciones del discurso de los genocidas, llevaron a que lo que no podía ser escuchado, porque lo real es que en los años 80 y 90 existían organizaciones de familiares de genocidas y nadie les daba la menor escucha, ¿sí? FAMU, por ejemplo, familiar, iba a decir, amigo de muerto por la subversión, pero era totalmente marginal en la política argentina. Me parece que lo que ha ocurrido es que ese discurso mutó, entonces esos familiares de genocidas hoy, o amigos o lo que fuera, hoy no hacen una reivindicación abierta del genocidio, sino que justamente se refugiaron en las lógicas de dos demonios. Entonces lo que plantean es, bueno, eso ya sabemos que está mal, pero ya venimos hablando hace 10 años o 15 años de eso, ¿quién va a hablar de la otra violencia? ¿No? ¿Quién va a hablar del otro terrorismo? Y me parece que eso tiende a calar mucho más, ¿sí? Tiende a calar mucho más justamente por esta igualación engañosa, esta distorsión. Tomo de tu libro una pregunta que vos planteás en uno de los acápites. ¿Qué es un genocidio? Bien, un genocidio, hay muchísima discusión jurídica y teórica. Yo creo que un genocidio es el intento de transformar la identidad de un pueblo a través del terror. Esta es la definición del que creó el concepto de genocidio, que es Rafael Lemkin, y me parece que es lo que mejor nos deja en claro los efectos de un genocidio, que la muerte en el genocidio no es el objetivo. El genocidio utiliza la muerte, utiliza el exterminio como instrumento para otra cosa. ¿Cuál es esa otra cosa? Transformar la identidad de todos los que quedan vivos, transformar la identidad de un pueblo. ¿Puede haber genocidio en un modelo económico? Es una larga discusión. Yo creo que el rol del exterminio es crucial, del exterminio directo, y que por lo tanto me cuesta llamarlo genocidio a las consecuencias de un modelo económico si no le ponemos algo más al lado, ¿sí? Yo creo que por ahí es muy técnico, jurídico, pero me parece que la mejor forma de pensar la diferencia es cuando pensamos un homicidio doloso y un homicidio culposo, ¿sí? El homicidio doloso es aquel en donde existía la intención de matar a esa gente, y el culposo es que lo mató igual, pero es más difícil de probar que lo quería matar. Creo que el problema con la definición de genocidio es que la intención está dentro de la definición. Entonces, si no es doloso, parece que no podría ser genocidio. Bueno, estamos necesitando un concepto. Habría que ver si estamos trabajando, hay muchos sectores académicos trabajando para poder construirlo. El propio Tribunal de los Pueblos tiene un trabajo con la reforma de su estatuto para tratar de encontrar un término que dé cuenta de esto. ¿Qué pasa cuando medidas económicas producen muerte masiva de grandes grupos de población, más allá de que el objetivo no es matarlos, el objetivo es ganar más dinero, pero produce esa muerte? Y entonces es el equivalente, por eso decía, un homicidio culposo. Alguien maneja a 200 kilómetros por hora sin mirar por dónde está, es claro que sabe que puede producir
una muerte. Ahora, no es que quiera pasarle por encima con el auto, pero no le importa si le pasa por encima. Me parece que esto es un poco el equivalente. ¿Y si al modelo económico le incorporamos un modelo represivo? Bueno, ahí ya sí. Porque ahí ya sí hay una intencionalidad, esa es la diferencia. La pregunta es si ese modelo represivo justamente está afectando a grandes conjuntos de población. No es que hay un número, porque uno nunca puede establecer un número. Básicamente un plan sistemático donde la muerte juega un rol, donde el secuestro juega un rol, donde la tortura juega un rol. Me parece que esa es la gran diferencia y que justamente esos planes económicos se han impuesto cuando se pudo, sin un genocidio, cuando la resistencia no requería un genocidio, y cuando había lazos sociales muy sólidos que impedían ese plan económico, y ese fue el caso argentino, entonces había que llevar a cabo un proceso de transformación de la identidad a través del terror para vulnerar, para derrotar esa posibilidad de resistir las transformaciones económicas. El tema de los 30.000, ¿no? Qué notable aberración de lo pérfido, el mayor, una señorita de apellido ilustre, creo que era Mitre, no sé, que salen todos a cuestionar el número, como si el número fuera un factor decisivo. Digo, si hubo 3, 2, 1.000, 8.000, ¿qué me importa el número? Esto fue brutal, hubo un modelo represivo, la doctrina de la seguridad nacional, bueno, todo lo que sabemos. El número 30.000, quizá los organismos de derechos humanos tomaron un símbolo. Y que yo fue trato de explicar en el libro no solo ahora, no solo eso, sino trato de explicar qué se estimaba con los 30.000 en el momento en que surgió el número. Y entonces lo que planteo es que no hay ningún número mejor que ese hoy para dar cuenta, que es cuando los organismos consensúan esta estimación. En todo genocidio hay estimaciones, nunca vamos a tener cifras definitivas porque hay denuncias que nunca se van a presentar. Pero lo que digo es, cuando los organismos estiman el número de 30.000, están estimando la población que fue afectada por el sistema de desaparición y secuestro. Esto era lo que expresaba. ¿Por qué? Porque en el año 79, cuando surgen estas cifras, no había manera de saber a quién iban a asesinar, a quién iban a liberar, qué es lo que iba a pasar, cuánto iba a continuar o no ese sistema. Entonces lo que digo es, estos 30.000 dan cuenta de los que fueron atravesados por el sistema concentracionario. Nosotros estamos haciendo con algunos casos piloto en la provincia de Tucumán, en el nordeste, en Cuyo, relevamientos de cuáles son las denuncias, cuántas se tenían en el 83, qué pasó hasta hoy, qué pasa en las causas judiciales, y lo que queda claro es que no hay ningún número hoy que sea mejor que ese, que lo pueda reemplazar, y que parece una estimación bastante sensata, en el sentido de decir, lo que sí queda claro a través del análisis de todos estos años es que hubo más secuestrados liberados de lo que se pensaba. Las cifras que manejamos hoy es que hubo alrededor de 1/3 de los secuestrados que fueron asesinados y 2/3 que en muchos casos fueron secuestrados por plazos muy breves y fueron liberados, y que esto da cuenta de un universo que tampoco tenemos los números definitivos, pero diría que debe estar más o menos en estas cifras, con lo cual, digo, podrían haberse equivocado con la estimación y tampoco sería un problema, pero digo, esa estimación no fue tan errada en relación a lo que quería estimar. Oponer esa cifra a la cantidad de denuncias que existen hoy de sujetos que continúan desaparecidos y que por lo tanto ni apareció su cuerpo como asesinado, ni se constató que fue liberado, es oponer dos dimensiones distintas, pero además ese número... Lo que sí está claro, no sabemos si el número de 30.000 es correcto o no, digo, es una estimación sensata. Lo que sí sabemos es que los números que manejan estos sujetos negacionistas, como lo pérfido o Mitre o quien fuera, eso sí sabemos que están mal. ¿Por qué? Porque de eso mismo que ellos quieren medir, nosotros tenemos mucho más casos. ¿Por qué? Porque toman un número, en algún caso es un número del 85, en otro caso es un número del 2006. De todos modos, le faltan por lo menos 12 años de denuncias, donde sigue habiendo denuncias todos los días, con lo cual el número que ellos están planteando, 7.000, 7.500, 8.000, está mal. Ahora, justamente por eso los genocidios, todos, no solo el argentino, había un tuit que vi esta semana, me parecía muy lúcido, que decía, los genocidios se señalan y se denuncian con números redondos, que tienen que ver con las estimaciones, y se niegan con supuestas exactitudes. ¿Sí? Me pareció que era brillante la expresión, porque estos que quieren decir son 6.483, sí, claro. Es claro que no son eso. ¿Por qué? Porque lo que sí se sabe en todo genocidio es que nunca vas a tener el número definitivo.
nunca lo vas a tener, porque hay familias que por vergüenza, por terror, porque no compartían las ideas del miembro de su familia, por lo que fuera, nunca van a presentar la denuncia. Y hay otras denuncias que poco a poco se van presentando, pero siguen hasta hoy. O sea, hoy se siguen presentando denuncias nuevas que no conocíamos, ¿sí? De todos los tipos de casos, de gente que estuvo secuestrada y sobrevivió, de gente que estuvo secuestrada y continúa desaparecida, de gente que fue asesinada. Aparecen denuncias día a día. El otro tema es que cuando abrió la boca en ese momento los lopérfidos, digamos así, para englobar a todos los que hablaron en ese momento, fue una seguidilla como efecto dominó, ¿no? Apareció uno y enseguida apareció el otro y el otro y el otro. Y yo veía eso y digo, pucha, ¿no será una cortina de humo para distraer, confundir? Porque después todos los medios se suman a esa polémica, ponerle pero yo, Leonardo, entre no lo veo como cortina de humo, yo lo veo más como esto que te decía de lograr que calen ciertas ideas en sectores sociales importantes. Entonces siempre a través de la distorsión, es esta cuestión de si yo te tomo esa estimación y te trato de decir que eso no es porque tengo constatados estos otros y estoy hablando de otra cosa, por eso que no es la que hablaba la estimación, lo que viene por detrás es decir, si los organismos de derechos humanos te mienten con el número, te mienten con todo, digamos, ¿no? Y es un intento de deslegitimación que vino también por otros lados, las denuncias de corrupción, infinidad de acciones que buscan deslegitimar algo que era muy fuerte en la sociedad argentina, que es el reconocimiento ético a la lucha de los organismos de derechos humanos. El presidente se arriesgó a decir el curro de los derechos humanos. Exactamente, y me parece que iba en la misma línea, ¿sí? Que es esta deslegitimación global. ¿Por qué? Porque justamente la lógica de poder reinstalar un proceso represivo requiere sacarse de encima a quienes lo impidieron durante estos años, por lo menos lo limitaron, ¿no? En el final, de tus, dijiste 8 libros, 9 que escribiste. 8 con este. El tema del genocidio, de la teoría de los 2 demonios, de en fin, todo esto que se está viviendo en la Argentina, ¿se ocupa en este último libro o ya en anteriores libros? No, todos mis libros son porque es mi tema de investigación desde siempre. O sea, todos mis libros son sobre procesos genocidas. En una perspectiva comparada, no todos sobre Argentina. Tengo varios libros más sobre la experiencia del nazismo, varios sobre Argentina, los últimos 3 o 4. Pero, sin embargo, la diferencia de este libro es que es el primero que se trata de meter con la realidad política contemporánea hoy, con un lenguaje más accesible. O sea, yo sentí que necesitaba, más allá de toda mi tarea académica, de mi trabajo teórico, sentí que necesitaba salir a la palestra con un libro mucho más político, donde salir a enfrentar algunas de estas lógicas de un modo, quizás, por decirlo de alguna manera, como más directo, más claro, ¿no? Entonces, en este sentido, sí, es el libro más político. Más político. Sí. Y el final. Cuando encaraste tu último libro, el más político, ¿no se te revolvió el estómago? Eso me lo preguntan con todos mis libros, porque vengo hace 30 años trabajando procesos con todos los libros te digamos, y son eso, todos sobre procesos genocidas. No, lo que pasa es que este es el de Argentina. Sí, yo diría no, pero porque siempre le suelo plantear a la gente que investiga conmigo, o a mis estudiantes, también le digo, miren, no sé, yo debo estar medio loco probablemente, y entonces por eso, por esa locura, trabajo desde siempre con el horror, con la destrucción, con la matanza, y puedo trabajar con eso y me la paso analizando testimonios y analizando víctimas y analizando procesos de destrucción y de conflicto. Qué sé yo, no puedo explicar por qué, pero bueno, efectivamente hay algo en mí que funciona mal y que lo usé de esta manera, digamos, espero que le sea útil a alguien. El médico en terapia intensiva. Algo así, claro, el que es cirujano, en un punto no podría decir, ¿cómo podés? Y bueno, dice que sublima él puede, claro. Su actitud criminal, los ¿sabés que algo de eso yo pienso? Yo digo, bueno, será por ese lado, que en vez de hacerlos los investigo. Bueno, María tiene ahí una librería en Avenida de Mayo, casi, ¿no es cierto? En Avenida... La verdad que no recuerdo, no sé, puede ser. Sí, es una editorial bastante pujante que habrá salido con muchos a títulos. Eso me iba sí. Han sacado uno sobre el caso Maldonado, justamente hace poco, Paz en Música, que era la expresión del hermano. Y María es una muy buena editorial, sí, creo que efectivamente tienen una... No en la librería de Avenida de Mayo, bueno, pero María está publicando muchos títulos importantes, interesantes. Rastreen en las librerías
Los dos demonios recargados. Está en toda la red de librerías. Justo viniendo para acá me llevé la hermosa sorpresa que les quiero agradecer de la gente de la librería Hernández, que le armaron la parte de la vidriera. O sea, no solo que lo tenían, sino que tenían varios como una parte de la vidriera armada. Así que una enorme alegría de la gente. Para el escritor, sí, de ¿no? Hernández, que bueno, que le ha dado importancia, lo ha considerado importante como para ponerlo en vidriera, por lo menos el día de hoy, ¿no? De Daniel Feierstein. Este es el libro que tengo en mis manos. Lo ojeé brevemente porque llegó hace poco y me lo voy a devorar, ¿no? Porque realmente es un tema que me duele y me apasiona. Que te voy a decir lo contrario. Muchas gracias, así que Leonardo. Gracias por este aporte. No, gracias a vos, Daniel, por la invitación. Un beso a Virginia Bueno, muchas gracias. Le daremos. Estaba por venir, al final se le complicó. Estable de este programa. Sí, estaba por venir. Y gracias a ella estás vos aquí. Así que mil gracias, Daniel. No, gracias a vos, Leonardo. Daniel Feierstein, Los dos demonios recargados, son 30.000 de Editorial Marea, de la colección Historia Urgente. Qué buen título para una colección.